Hola, feliz tarde. Bueno, noche ya para algunos. Me agarró un poquito tarde hoy conectándome a la página espero que se encuentren muy bien. Voy a ir acomodando aquí a ver qué tal para que me vean bien y para yo poder ver bien también. Espero que hayan pasado una linda semana. Perdón por no haberme conectado el domingo, pero tuve unos inconvenientes ahí, me enfermé un poquito, entonces no pude por más que quisiera conectarme, pero espero que hayan podido ver el video del domingo pasado porque realmente fue algo um, que Dios puso en mi corazón, que Dios me fue dando, inclusive en ese momento. Entonces, um, vamos a seguir hoy con la clase de la Casa de Paz. Espero que sea de mucha bendición. Voy a comenzar con una pequeña oración para comenzar, para abrir, porque Dios tiene algo que está hablando. Dios está hablando con las personas, si nos damos cuenta o no. Dios nos está hablando, Dios está moviendo cosas, Dios sigue trabajando. Seguimos en tiempos un poco difíciles, un poco complicados, pero les aseguro que es porque la gente, por más noticias, por más alertas, por más um, interesante, por más, ¿cómo se llama? Precauciones que nos están imponiendo, ves que hay personas que siguen sin hacer caso y así siguen aumentando los casos del virus. Pues si buscamos una paralela con el mundo espiritual, yo siento que um, igual como la maldad sigue creciendo y se sigue pasando esta enfermedad, igual la gente por el lado espiritual, Dios sigue con la puerta abierta, Dios sigue tocando y la gente como que no ha respondido. Hay personas que sí, por supuesto, están respondiendo. Vemos que hay personas que han recibido el bautismo del Espíritu Santo en esos días, muchos números. Hay personas que han sido bautizadas, hay personas que han buscado a Dios de una forma increíble nuevamente, pero hay otros que han encontrado un nuevo zona de confort, que han encontrado que pues si Dios no vino con eso, a rato tarde en venir. Y se han quedado como con los brazos cruzados otra vez, como frustrados, desanimados, como más así estorbados por las noticias y por lo que está pasando. Y en vez de reaccionar de la forma que Dios los está llamando que reaccionen, y no sé si estoy hablando con alguien en este grupo que está sintiendo tal vez un poco así, como que ha quedado otra vez en neutro, ha quedado otra vez así con las energías bajas, ha quedado otra vez o también ahora que las cosas están abriendo, que hay personas que pueden empezar a trabajar como de nuevo a seguir en lo ocupado de siempre, de nuevo a retomar todas las actividades anteriores en vez de escuchar la voz de Dios y decir y responder adecuadamente a lo que Dios les está hablando, qué tienen que dejar de ser para que Dios puede tomar ese lugar en su vida, de en vez de pasar con tantas preocupaciones, con tantas actividades, con tantos compromisos, ¿qué tal nos comprometemos más con Dios? ¿Se acuerda cuando todos estábamos encerrados en la casa? Hemos visto muchos memes, muchas cosas que dicen, um, pues si hemos pasado 45 días o 60 o 90 días o de que sea la cuenta hasta el día de hoy, um, y todavía tenemos comida en nuestra mesa y tenemos techo, pues gracias a Dios. Y Dios también diciendo, yo estuve con ustedes en medio de la cuarentena, no se les olvide ahora que están ya las cosas abriéndose, aunque yo sé que en algunas partes se están volviendo a cerrar y se están otra vez poniendo más estrictos.
Hoy en Washington el gobernador dio otro anuncio, otro aviso de más restricciones que se van a volver a poner. Y eso lo siento, eso no lo tenía pensado ni se me ha ocurrido esa idea. Es totalmente algo que Dios puso en mi corazón, en mi mente en ese momento, de ver qué pasa cuando la gente no responde a nivel espiritual al llamado de Dios espiritual que deberían, como deberían. Deberían de ver personas llegando a montones, así como ha estado eso. ¿Por qué no buscar de Dios? ¿Qué voy a perder? Muchas personas con crisis financiera, muchas personas con muertes en su familia y la gente sigue como si no existiera Dios. Y yo sé que en esta página pues muchos tienen ese nivel de fe, tienen ese nivel de creer, pero recuerda lo que estamos hablando no es simplemente de creer la palabra, sino de obedecerla. Entonces, lo que quiero insistir, lo que quiero recordar para todos de este grupo, que es un grupo que admiro mucho, un grupo que estimo mucho, pero también un grupo que siento esa responsabilidad de compartir no solamente palabras bonitas, animadores, pero también palabras de verdad, palabras que van a tener un impacto en la vida eterna, en la salvación de cada uno. Y es importante saber, ya hemos hablado del arrepentimiento, hoy vamos a hablar más de la seguridad de la salvación. Y eso es lo que el tema de hoy. ¿Está su salvación segura? ¿Está su salvación segura? Y deberían poder decir sí, sin ninguna duda, sin ningún lugar a duda. Yo creo, sí, ahí nos vemos en el cielo, pero ¿realmente estás salvo? ¿Realmente has recibido esa promesa de Dios de la salvación? ¿O simplemente has creído y cree y siente que eso es suficiente con solamente creer? Pues con todo lo que hemos leído de la Biblia, con todas las citas bíblicas que he compartido con ustedes, hay mucho fundamento bíblico que nos habla de los pasos de la salvación, que hay que nacer de nuevo, de espíritu y de agua. Y eso empieza con el creer. El creer es fundamental. No estoy diciendo que no. Eso es una parte necesaria, súper necesaria. Y además de creer, es ver cuáles son los pasos de fe que hay que tomar, los pasos que nos manda Jesús, que habla en todo el Nuevo Testamento, en las epístolas que están escribiendo los apóstoles que andaban con Jesús a la iglesia, de arrepentirse, pues en el libro de los Hechos, donde nace la iglesia, los Hechos de los Apóstoles y la historia de la iglesia, cuando nació, después de que Jesús murió, fue sepultado, se resucitó y ascendió al cielo. Entonces eso es un tema, eso le salió gratis, eso no está en las notas, pero es algo que sentí en mi corazón. Hay que responder, hay que responder. ¿Se van a volver a cerrar las cosas? ¿Por qué? Pues porque la gente no está haciendo caso a las medidas cautelares que nos están imponiendo. Siéntense como se sienten acerca de esas medidas. Estamos viendo los resultados en lo físico. Pues veamos también el lado espiritual. Si la gente no está haciendo caso al llamado de Dios, al llamado, al sacudido, el mundo está siendo sacudido y la gente sigue con la cabeza metida en la arena como que no es conmigo. Pues sí, si necesita una señal, si has pedido a Dios, Dios, dime si es o si no es tu voluntad que lo haga. Te puedo decir con confianza, es la voluntad de Dios que lo haga, que haga ese cambio que Dios ha estado poniendo en su corazón, que haga ese compromiso con Él, que tómelo en serio. No vuelvan a ocuparse con tantas cosas otra vez, porque eso no es la voluntad de Dios. Te lo puedo seguir sin saber exactamente cada situación de cada uno, pero te lo puedo asegurar que Dios está cerca. La venida del Señor está cerca y Él ya no es tiempo de estar jugando.
de decir si puedo, si no, si todavía tengo tiempo, si no me urge. Pues si vas a quedar en ese juego, te vas a quedar. No te vas a ir con la iglesia cuando viene el Señor por su novia, por la iglesia en el rapto. Y bueno, no vamos a entrar en ese tema tan a profundidad hoy, pero quiero dejarles claro ese punto, que el Señor viene, que su venida está cerca y que ya es hora de tomar las cosas de Dios más en serio. Si has andado con Dios, si has caminado con Él, bien, pero examínese cada uno. ¿Está su salvación segura? ¿Está su salvación segura? En el nombre de Jesús. Dios, gracias por ese tiempo, gracias por esa palabra, gracias por esas clases, por esa enseñanza. Unge, Señor, mis labios, unge, Señor, este versículo, Señor, como doy la enseñanza, Dios, que sea de su gloria, para su gloria y para la honra y para la gloria suya, Señor, en el nombre de Jesús. Guía cada paso de cada persona que está viendo, Señor. Toque los corazones, Señor, al que tiene sed, Señor, al que tiene hambre de ti, Señor, para que pueda responder correctamente, así como tú mandas en tu palabra, Señor. Abre los ojos y abre no solamente de carnales, pero los ojos espirituales de cada persona para que puedan recibir este mensaje, para que lo puedan escuchar y entender, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Te damos las gracias, Señor, infinitamente gracias. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Hola, Eli. Muchos saludos ahí para los que están conectando. Bueno, vamos a recapitular brevemente de lo que hablamos la semana pasada, de recibir el Espíritu Santo, ¿ok? Que es necesario, que se demuestra con la señal de hablar en otras lenguas. Es necesario porque es para nuestra salvación, es parte de nacer de nuevo, es parte de nacer de agua y de espíritu. Y por eso también es parte de esa seguranza, que vamos bien con nuestra salvación, que nuestra salvación segura, en el nombre de Jesús. Y la señal de la verdadera fe, como hemos estado hablando, es, tengo mi ayudante aquí, disculpen, a rato sale en la cámara. La señal de nuestra verdadera fe es la obediencia a la palabra de Dios. Entonces, recuerde que estas lecciones se llaman Casa de Paz y hablan de conectarnos con la familia de Dios, cómo restaurar nuestra familia, cómo restaurar nuestra relación perdida con Dios y cómo volver a paz con Dios, volver a paz con Dios. Y pues Dios es el ser supremo, el ser más seguro del universo. Él no solo por la seguridad objetivo, sino nadie lo puede vencer ni destruir. Dios no tiene que poner candados ni sacar un seguro médico. Nadie lo puede vencer, nadie lo puede tocar. Es invencible. Él también experimenta una mayor seguridad de lo que uno se puede experimentar nunca. Dios no tenía sustos, ni espantos, ni temor al futuro. Él simplemente disfruta de una satisfacción plena de todo lo que Él es. Él está en un lugar intocable totalmente. Él vive y disfruta de una total paz. Y es ese ser más seguro del universo. Tiene una familia. ¿Sabes quién es la familia de Dios? Pues una vez que nosotros o una persona ha decidido asegurar su salvación, tal como la Biblia lo declara, de arrepentirse de sus pecados, que consiste en confesarlos y apartarse de ellos, pone su fe en el Señor Jesús y se bautiza en su nombre y recibe el Espíritu Santo. Es importante que entienda
esa decisión, cómo ha afectado su vida. Ahí está Rowan. Él es mi acompañante de hoy. Me va a ayudar con la clase. Así es, Rowan. Bueno, vamos a seguir dando la clase, ¿ok? Exacto. En el nombre de Jesús. Bueno, hay que entender entonces, o somos de la familia de Dios, o somos de la otra familia de esta tierra. ¿Saben cuál es la otra familia? La otra familia. Rowan, where's the phone? Where's the phone? Where's the phone? La otra familia. Voy. Oh, wait, he phone. Ok. La otra Oh, familia. wait, he read you. Go get it. Go get it. Vaya. La otra familia es. Perdón. De verdad. Ahí estamos. Concentrándose. Te prometo. Ay, es de Satanás. ¿Ok? Para que no ven que estoy tomando las cosas por ligera. Simplemente estamos con múltiples asuntos a una vez. Como todas las mamás pueden bien saber. Bueno, nacemos nosotros en el pecado, ¿verdad? Porque se acuerda de esa muerte física, esa muerte espiritual que experimentaron Adán y Eva en la huerta. Y en Juan 8:44 habla que ustedes son de su padre, el diablo, cuyos deseos quieren cumplir. Desde el principio, este ha sido un asesino y no se mantiene en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando miente, expresa su propia naturaleza, porque es un mentiroso. Es el padre de la mentira. Nacemos y otra vez en Efesios habla de que en otro tiempo estaban ustedes muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el poder según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. Y por eso otra vez hable de la obediencia, que es con la fe, y desobediencia es cuando andamos gobernados por el que reina en el mundo, que es el diablo. En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Ojo que eso es palabra fuerte, no es decir que andábamos haciendo súper mal las cosas, sino simplemente diciendo que yo voy a vivir como a mí me da la gana, yo voy a vivir mi vida como yo quiero, y siendo nuestras propias cosas. Como los demás, éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. Ese tipo de persona es objeto de la ira de Dios. No es una persona que va diciendo, Dios, ¿cómo quieres tú que yo vaya a vivir mi vida? ¿Cómo quieres tú que yo vaya a tomar esa decisión? Dios, ¿cómo quieres tú que yo vaya a comprar ese carro? Dios, ¿cómo quieres tú que yo haga tal cosa? Eso es una vida con propósito, una vida en paz con Dios, porque estamos viviendo conforme a la voluntad de Dios. Cuando estamos viviendo, entiéndeme por favor, bajo nuestra propia voluntad, estamos viviendo una vida de pecado, porque no hemos nacido de nuevo. No hemos experimentado ese hermoso experiencia de ser hijos de Dios, de realmente hacernos hijos de Dios. Es algo tan hermoso, tan simple también. Y es algo que cada uno podemos experimentar sin tener que causar mucho sufrimiento. Pero lo que les estoy diciendo y los que les estaba hablando al principio de ese mensaje es los que van por su propio camino, los que van tomando sus propias decisiones creyendo que seguramente fueron creados por sí solo, nacieron por pura casualidad y no tienen a quien rendirle cuentas, van para la perdición y van para el camino del pecado sin darse cuenta muchas veces. ¿Por qué? Porque simplemente el pecado es parte de nuestro mundo.
entró en el mundo, y si no hacemos la reconciliación con Dios, ese proceso de reconciliarnos que habló Jesús en su ministerio, de arrepentirse y de hay que recibir el bautismo como Jesús fue bautizado, hay que recibir el Espíritu Santo que Él nos envió. Entonces no podemos decir que hemos recibido la salvación, que hemos sido salvos. Bueno, sigo. Hay que nacer en la familia de Dios por un nacimiento nuevo, un nacimiento de agua y de espíritu. ¿Se acuerda Nicodemo? En Juan 3 dice, pero ¿cómo voy a volver a meterme en el vientre de mi madre y nacer de nuevo? O sea, el primer nacimiento físico es un nacimiento en el natural que todos tenemos, pero cada persona tiene que llegar al punto en su vida adulta o siendo un joven o un niño grande que pueda entender la decisión que se está tomando. Tiene que decir, no, yo quiero recibir lo que Dios tiene para mí. Yo quiero ser de la familia de Dios. Y yo quiero que mis pecados se borran. Yo quiero apartarme de mis pecados. Yo quiero vivir una vida en paz con Dios. Ok, entonces, ¿cuál es el propósito de esta lección? Esta lección está hablando de que hay un estado de un nuevo creyente en la familia de Dios cuando uno es nacido de nuevo. Y con base en los hechos bíblicos hay que entender la seguridad de esa salvación de cada creyente y qué es y qué no es la salvación. Ok, entonces Jesús habla de una seguridad de la salvación eterna. Es como cuando uno nace cuando nace un hijo, ese hijo siempre va a ser el hijo de uno. Mis hijos, si algo les pasa, si uno se aparte de la familia, si uno deja de hablar con sus padres, si uno hasta la muerte de una madre o padre o de un hijo, sigue siendo el hijo, sigue siendo mamá y papá de esa persona. Esa relación familiar no cambia. Y la Biblia habla de esa misma seguridad que dice así en Juan 6:37, al que a mí viene, no le echo fuera. Dios nunca nos va a echar de su familia, por más difícil, por más complicado. Voy a entrar a explicar un poco más a profundo lo que quiero decir con eso, lo que quiere decir con eso. Dios no arrojará de su familia bajo ninguna circunstancia. Y dice en Juan 5, ciertamente les aseguro que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no será juzgado, sino que ha pasado de la muerte a la vida. Entonces nosotros somos de Dios, somos, cuando tomamos esa decisión, y igual, cuando tomamos la decisión es una salvación segura. Y habla muy bonito en Romanos 8:35-39. Dice, ¿quién nos apartará del amor de Cristo? Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo futuro, ni lo alto, ni lo profundo. Ninguna cosa en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor. Cuando uno toma esa decisión, Dios no va a cambiar su mente de ya no recibirlo más o decir, no, ya ese no, prefiero que mejor escoger a otro. No, Dios cuando nos llama, cuando nosotros obedecemos, cuando nosotros respondemos a ese amor de Dios, que es eterno, que es infinito, vamos a seguir siendo hijos de Dios. Lo que pasa es que con muchas personas siguen en el pecado o siguen, digamos, creyendo que ya tienen licencia de pecar porque su salvación ya se curó ese asunto de la salvación, ya se habló de eso,
ya limpió las manos, ya hizo lo que tenía que hacer y listo. Pero habla de que espera, para ver dónde era, de la ley, que no es que la ley nos salva, Dios es el que nos salva. Pero a la vez, nosotros cuando nacemos y somos hijos de Dios, eso significa, y recibimos su Espíritu Santo, eso significa que Dios está en nosotros. Y cuando Dios está en nosotros, cuando realmente somos una nueva criatura, toda nuestra actitud, toda nuestra mentalidad, todos nuestros deseos empiezan a cambiar. Y hay frutos de esos cambios. Ya no queremos andar en los lugares donde andábamos antes. Ya no queremos hablar de la misma forma que hablamos antes, tal vez usando palabras de malas, profanas y todo eso. Ya no queremos ir a ciertos lugares, a los bares, a ciertas partes que nos pueden hacer sentir incómodas. ¿Por qué? Porque llevamos el Espíritu de Dios por dentro. Pero eso es lo que hay que hablar, que no agravien al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. Hay que tener cuidado. No es decir que pues hay que vivir una vida de arrepentimiento constantemente, porque somos seres humanos y siempre vamos a fallar y siempre van a haber cosas que pasen en nuestra vida que vamos a sentir, oh no, otra vez cometí el error, Dios me ayude, perdóneme, Señor. Es totalmente diferente que una persona que vive así como descarriada, como quieren, y van a la iglesia el domingo a pedir el perdón a Dios y vive el resto de la semana así como sea, sin tomar en cuenta que el mismo Dios que está ahí en la iglesia el domingo va con la persona y está con nosotros todos los días de la semana. Entonces, si el creyente sigue practicando el pecado, significa que no ha nacido de nuevo porque no se ha arrepentido de verdad. No sé, porque arrepentirse, se acuerda, no es solamente confesar el pecado, sino es apartarse de él y ya no hacerlo más. Y eso es un punto principal, porque muchas iglesias hoy en día quieren dejar que la gente siguen siendo iguales como cuando llegaron a Cristo. Uno cuando llega a Cristo es otra cosa, es diferente porque llegamos con muchos enredos. Llegamos con muchos enredos, con muchas cosas que la vida, las situaciones de la vida se nos han causado que hay poco de problemas en muchas formas. Pero conforme vamos caminando con Dios, que el Espíritu Santo nos va hablando, que por eso la importancia de tener el Espíritu Santo no es solamente para nuestra salvación, para ese sello, para el día de la redención, sino es para vivir hoy. Es para vivir cada día en esta tierra, porque la tierra está llena de maldad. Y si nosotros no tenemos ese Espíritu Santo con nosotros, guiándonos, hablándonos, instruyéndonos con esos jalonzazos en el corazón, y no aprendemos a hacer caso a esos jalonzazos, estamos en problemas, porque muy pronto, ¿quién no va a caer? ¿Quién no va a ser tentado? ¿Quién no va a ser llevado a un punto que se siente que ya no puede más? O sea, cualquier persona que no esté con ese poder de Dios en su vida, operando en su vida activamente. Amén. Es muy, muy, muy importante entender esa parte. Hay que ver que hay muchos cristianos carnales que practican el pecado, no dejan de serlo, no tienen la salvación. No podemos vivir en una vida llena de pecado y decir que porque yo me bauticé, porque yo me arrepentí, porque yo tengo el Espíritu Santo, pues si eso no está obrando activamente en su vida y está siguiendo pecado, es que no es simplemente por cometer un error. A ver si me pueden entender. Pero de verdad, cuando hay una obra del Espíritu Santo operando en la vida de una persona, ya el pecado es detestable. Empieza a apestar. Es carne vieja que huele, que es hedionda,
que ya no tiene más ganas de ni acercarse, ni a al tipo de persona con quien se relacionaba antes. Dice, no, yo necesito cortar eso de mi vida porque eso no es de Dios. Las personas que siguen haciendo sus propios planes, sus propios caminos, sus propios deseos, todo eso, eso no es la voluntad de Dios tampoco. Y bueno, el que en 1 de Juan 3, 8 y 9 dice que practica el pecado es del diablo, porque al diablo ha estado pecando desde el principio. El Hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir las obras del diablo. Ninguno que haya nacido de Dios practica el pecado, porque la semilla de Dios permanece en él y no puede practicar el pecado porque ha nacido de Dios. Y no es decir que no somos tentados, no es decir que no fallamos, pero que practica habitualmente, que permanece en el pecado, es el que se está refiriendo en ese versículo. Y esa persona, si dice ser cristiano, si dice ser creyente, pues no es una persona que puede llamarse hijo de Dios, de la familia de Dios, que no tiene paz con Dios, porque no ha dejado las cosas del viejo hombre, de la carne. Igual, alguien que ha aceptado a Jesús como Salvador, pero que no quiere someterse a Él como su Señor, no tiene la salvación porque no se ha arrepentido. Lo que les he dicho es un caso de un falso convertido. Alguien que dice que cree, pero cree sin arrepentirse de sus pecados. Cree sin poner Dios de primer lugar en su vida. Cree, pero no obedece la palabra de Dios. Cree, pero escoge cuál parte de la palabra aplica a su vida y cuál parte no. Y les puedo hablar así con esa firmeza porque así yo he experimentado, así yo me he encontrado. Y Dios me lo fue revelando poquito a poco, me fue abriendo los ojos, gracias a Dios me fue abriendo los ojos. Pero una persona que dice que cree y obedece y hasta va a la iglesia y hasta está sirviendo a Dios, pero que no ha dejado de chismear, y no estamos hablando solamente de así como pecados grandes, el adulterio y matar y odiar, pues entienden que solamente ver una mujer o ver pornografía es adulterio según el Nuevo Testamento. Y cualquier persona que odia al vecino o que odia a otra persona es igual que matar para el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Es más serio porque ya tenemos Dios dentro de nosotros. Entonces, cualquier acción que hacemos en lo interior, en lo mental, en lo espiritual, lo emocional, puede ser pecado. Antes era simplemente lo físico. En los tiempos del Antiguo Testamento era que alguien literalmente mataba a otra persona o que literalmente se acostaba con otra persona. Ese era el que pecaba porque no tenían el Espíritu Santo. Pero nosotros, los creyentes, los que hemos nacido de nuevo, tenemos ese Espíritu Santo por dentro. Y eso es una responsabilidad grande. Eso es un privilegio enorme, que el Dios del universo habita dentro de nosotros. Y si nosotros lo tomamos eso como un juego, como algo que no va a cambiar mi vida, que yo voy a seguir viviendo la vida igual que antes cuando no tenía el Espíritu Santo, estoy muy equivocado en pensar de esa forma. Entonces, voy a ir terminando. Vamos a dejarlo aquí porque no quiero correr y quiero que igual todos sepamos la importancia, la clave de este mensaje, de preguntar, ¿su salvación está segura o no? Y si no puede contestar esa pregunta con un sí así afanadísima, pues
que consideran realmente con qué propósito están siguiendo a Dios, con qué propósito, para agradar a unos familiares, para seguir con unas tradiciones de mi familia, o porque yo quiero llegar al cielo, porque yo quiero vivir la vida eterna con Dios. Y si es así, si tu anhelo es ese, si Dios ha estado hablando a tu vida de esa forma, te ha estado llamando, no te está dejando quieto, sigo insistiendo, háblenme o a la pastora y estamos en contacto para podemos bautizar a cualquier persona que dice que esté listo para recibir esa promesa de la salvación en el nombre de Jesús, para que puedan también y orar con usted, para que pueda recibir el Espíritu Santo, para que vuelva a ser lleno del Espíritu, si ya lo ha recibido en algún momento. Son cosas necesarias, son cosas importantísimas y el tiempo está quedando corto y lo que estamos viendo en lo natural, créame que hay una reflexión de lo espiritual también y eso a mí me habla de que hay que actuar y hay que tomar las cosas en serio y no dejarlo para otro día, porque nadie es prometido mañana. Hoy es el día que el Señor ha hecho y hoy tenemos que hacer nuestro mejor esfuerzo para vivir una vida que lo agrada a Él, que lo honra a Él y lo pone a Él como primer lugar. Ya no soy yo que vivo, sino es Cristo que vive en mí. Y así tenemos que ser cada uno de nosotros, debemos de ser cada uno de nosotros, que nos decimos que somos creyentes, que somos cristianos, que somos hijos de Dios. Pero realmente hay que valorar si eso es como estamos viviendo nuestra vida o no. Y bueno, con eso los dejo. En realidad es un placer, es un privilegio poder compartir esa palabra con alguien. Siento que estoy hablando específicamente con alguien hoy y pues no duden en llamarme, en ponerme un mensaje para seguir hablando del tema. Y si no, nos vemos la otra semana con lo que sigue de esta enseñanza, hermosa enseñanza. Y Dios me los bendiga grandemente. Estaremos de nuevo el domingo conectados, Dios primero. Entonces los esperamos el domingo y que tengan una súper feliz noche. Amén. Bendiciones.